Gracias a European Film Challenge he podido ver antes de su llegada a salas el informe Auschwitz, la última película del eslovaco Peter Bezjak, que ya en 2017 se alzó con el premio a la mejor dirección del Festival de Karlovy Vary con The Frontier, un thriller muy interesante que podréis encontrar en film. Este año Bezjak es el elegido para representar a Eslovaquia en la próxima gala de los Oscars, con este relato de un pasaje poco conocido de la historia del Holocausto. Slovák, jméno. Alfred Wetzler. Shalom, ihr Juden. Gleich zu Beginn, vergesst eure Namen. Zahlen sind exakt. Willkommen in Auschwitz. Häftling 1122440. To je 3012 denně. Te materiały musicie przekazać ważnym osobom. Už nemôžeme takhle čakať. Zítra jdem do toho. Všetko je pripravené. Herr Lagerführer, Baracke 9 fehlt ein Häftling. Keď vidíte smrť miliónu, môžete odvrátiť zrak. Alebo riskovať, aby to videl celý svet. El informe Auschwitz cuenta la historia de Freddy Wetzler y Valer Verba, dos judíos eslovacos prisioneros del barracón 9 de Auschwitz-Birkenau. Los hechos comienzan el 10 de abril de 1944, cuando, después de un minucioso plan de escape, se esconden para esperar el momento más oportuno para sortear las vallas. Una vez que las autoridades del campo reparan en que dos prisioneros han escapado, comienza el brutal hostigamiento a sus compañeros de barracón. Tras varios días escondidos, Freddy y Valer consiguen escapar con el único objetivo de hacer llegar al mundo la realidad de los campos de exterminio. A estas alturas tengo una sensación acerca de las películas ambientadas en este momento y lugar de la historia, y es que después de la cantidad de películas que tratan los hechos acaecidos tanto en Auschwitz como en otros tantos campos de trabajo y exterminio, es difícil encontrar en cartelera o una película que resalte sobre el resto. Son muchísimas las películas que tratan este tema y, a pesar de que muchas son ejemplos cinematográficos de altísimo nivel, es posible que esta cierta saturación le ponga difícil las cosas a las películas que se estrenan. A pesar de esto, considero que el informe Auschwitz es una película que no merece la pena perderse, sobre todo si tenemos la oportunidad de verla en cine. Más allá del propio relato, que considero que es importante conocer para entender la maquinaria de exterminio nazi, Peter Bezjak construye una película interesantísima y, a mi modo de ver, ejemplar en su modo de representación del Holocausto. Con El hijo de Saúl, el húngaro Laszlo Nemes llevó la representación del exterminio judío a niveles cinematográficos inusitados hasta el momento. A pesar de que el informe Auschwitz y El hijo de Saúl sean películas tan diferentes, hay una cosa tremendamente importante que comparten, y es el uso del fuera de campo, aunque de una manera propia en cada una de ellas. En El hijo de Saúl es el uso de la cámara y de la profundidad de campo sobre todo lo que crea esta puesta en escena, que, aunque magistralmente resuelta por Laszlo, constriñe un poco los recursos cinematográficos con los que puede jugar. En el informe Auschwitz, sin embargo, es la propia narración la que construye este concepto de fuera de campo, construye el hecho de que el Holocausto ocurre fuera de lo que recoge la vista, y bajo mi punto de vista es un gran acierto. Es un gran acierto en primer lugar por el bagaje del espectador. Como ya he apuntado antes, son numerosísimas las películas cuyo tema es el Holocausto, y creo que es difícil sorprender e interpelar al espectador con historias y puestas en escena corrientes. Y no solo desde el punto de vista cinematográfico, en este punto de la historia ya todos y todas conocemos los detalles del horror nazi, excepto alguna mente embotada que vaga por ahí. Por otro lado, a nivel conceptual, esta decisión narrativa es un tiro tremendamente preciso, ya que uno de los pilares de la película, el objetivo de sus protagonistas, es dar a conocer aquello que el mundo entonces no se creía, lo que estaba fuera de su vista. De esta manera, en el informe Auschwitz, son los rostros, las increíbles interpretaciones de Noel Chugor y Peter Ondrejczyk las que crean el horror, potenciado por el peso de ciertos planos en los que Peter Bezjak utiliza la elongación temporal hasta hacerlos insoportables. A esto se unen ciertas soluciones de encuadre que, aunque en análisis pueden resultar sencillas, son tremendamente inusuales y dolorosísimas en pantalla. A mi modo de entender, optar por este tipo de planificación no puede ser más acertado, porque por motivos obvios, el informe Auschwitz no es una película en la que la importancia resida
en el avance de las sucesivas situaciones. Cualquiera que sepa lo más mínimo de historia sabe lo que ocurría en un lugar como Auschwitz y cómo se resolvió todo. Lo que importa en esta película, sobre todo, es la deriva psicológica y física de los personajes, así como la tesis que quiere imprimir en la obra Pevjak de manera indudable. A nivel también de puesta en escena, creo que es importante destacar la fealdad con la que el director retrata esos espacios del exterminio, con una serie de tonos pardos y grises que casi hacen pensar que esta pueda ser una película en blanco y negro. Esta especie de desestilización creo que es un gran punto a favor de la planificación de Peter Pevjak, sobre todo porque creo que sería terrible plasmar de manera bella y estilizada un relato de estas características. Y todo esto lo hace sin caer en el horror pornográfico, sin regodearse en las atrocidades. Por otro lado, es importante fijarse en el papel que tiene el propio Peter Pevjak como narrador del relato. En este punto es necesario mencionar que el informe Auschwitz está dividida en dos grandes bloques temporales, el presente diegético, 1944, y una serie de flashbacks de los primeros momentos de Freddy en el campo, en 1941. Es en esta serie de flashbacks, que además se diferencian del resto gracias a la fotografía, donde más se ve, donde más se nota la dirección de Peter Pevjak, con una concepción de cámara y montaje que creará rimas de gran sentido en el final de la película. En el presente diegético, el grueso de la película, el director da un paso atrás y deja que sean sus personajes y sus estados de ánimo los que guíen la cámara. La expresión mediante la fotografía o el sonido, por ejemplo, se hace de manera muy meticulosa pero muy acertada, utilizando sobre todo elementos del espacio para crear símiles que relacionan las altas luces con la muerte, por mencionar algo, o el color naranja como ese infierno dentro de las vallas de Auschwitz. Otra cosa a tener en cuenta es el uso de los diálogos. Como el resto de elementos gramaticales de la película, Peter Pevjak utiliza cuentagotas para ponerlos allí donde son estrictamente necesarios, sobre todo a la hora de reforzar esa idea de la deshumanización de los prisioneros a través de los números. No es hasta bien avanzada la película que oímos los nombres de los protagonistas, y eso desde luego no es cosa baladí. En conclusión, como supongo que ya habréis sospechado llegados a este punto, considero que el informe Auschwitz es una gran película, y no solo por su tesis y por la realidad histórica de su relato. Peter Pevjak consigue crear una película tremendamente inusual dentro de los tópicos y temas que trata, así que no puedo más que instaros a ir a verla al cine en cuanto tengáis la ocasión.